Hola, muchas gracias por ver otra lección de Aprende Inglés con el Español, el canal donde puedes aprender inglés con explicaciones en español, pero con ejemplos en ambos idiomas. Soy Jesús y Giovanni y en esta lección continuaremos viendo el verbo be, pero ahora como parte de un tema que es muy importante para entender una característica más de cómo funciona el inglés y así poder hacerlo parte de tu aprendizaje. Me refiero al artículo indefinido y definido, a, an y de. Aunque parezca raro, comenzaremos conociendo primero el artículo indefinido, el cual tiene dos formas, a y an. El artículo a en español literalmente significa una, un, y se utiliza cuando queremos hablar de cosas de manera indefinida o no específica. Por ejemplo, cuando decimos una casa, estamos hablando de una casa en general, es decir, no de ninguna en específico, sino de cualquier casa en el mundo. Una casa. Para expresar lo mismo en inglés, debemos utilizar el artículo indefinido a house. Esto puede ser confuso, debido a que en inglés también existe la palabra one, que corresponde en español al número 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar a y one? One, el número 1, se utiliza cuando estamos contando algo. One house, two houses, three houses. Por otro lado, el artículo a lo utilizamos para referirnos a una cosa en general. En este caso, una casa, a house. La confusión radica en que, mientras que en español utilizamos la misma palabra para ambos casos, en inglés son dos palabras distintas. Una casa, el número 1, y una casa, el artículo indefinido. One house, a house. Por ejemplo, si quisiéramos decir una casa es costosa, en inglés tendríamos que decir a house is expensive, porque nos estaríamos refiriendo a una casa en general. Este artículo tiene una segunda forma y es an, la cual se utiliza cuando la palabra que sigue comienza con sonido vocal. Por ejemplo, una manzana, an apple. Apple comienza con el sonido vocal a, apple. Así, en inglés debemos decir an apple. ¿Por qué ver este tema en este momento? Bueno, en el video pasado vimos oraciones como yo soy maestro, I am a teacher, o yo soy arquitecto, I am an architect. Y como puedes ver, en ambas oraciones, en inglés tuvimos que utilizar el artículo indefinido. En la primera se utilizó a, mientras que en la segunda utilizamos an. Como el artículo indefinido se utiliza precisamente para referirnos a algo de manera general, es por eso que también debemos utilizarlo cuando hablamos de la profesión u ocupación a la que una persona se dedica. Ella es maestra, she is a teacher. Él es ingeniero, he is an engineer. Nótese cómo en una oración se utiliza a, mientras que en otra utilizamos an. Esto se debe a que en inglés debemos utilizar a cuando la profesión de la que hablamos comienza con un sonido consonante. Por ejemplo, la profesión piloto comienza con el sonido p, el cual es un sonido consonante. Las consonantes son los sonidos que se diferencian de las vocales. Sabemos que las vocales son a, e, i, o, u. La p, por otro lado, es un sonido que producimos cuando el aire que está retenido detrás de nuestros labios se expulsa en una ligera explosión. P. Y así es como decimos piloto. En inglés la palabra es muy parecida, pilot. Veamos varios ejemplos de profesiones que empiezan con sonido consonante y por lo cual debemos utilizar el artículo indefinido a. He is a pilot, she is a teacher, I am a driver, he is a cook. Como podemos ver en estos ejemplos, aunque en español no hace falta utilizar el artículo, pues nosotros no decimos yo soy un maestro, sino simplemente yo soy maestro, en inglés sí es necesario incluirlo. I am a teacher. Por otro lado, debemos utilizar el artículo indefinido an cuando la profesión que mencionamos comienza con un sonido vocal, es decir, a, e, i, o, u. Por ejemplo, con profesiones como he is an architect, she is an accountant, I am an engineer, you are an artist,
She's an astronomer, entre otros. Una forma de entender por qué con estas profesiones debemos utilizar el artículo an es porque de esta manera unimos el sonido consonante de la n con la vocal de la profesión que mencionamos. She's an actress. Ana, como si dijéramos Ana, an actress. De otra forma sonaría atropellado querer decir she's a actress, a actress. Para evitar ese a, agregamos la n que se une con la vocal que le sigue y así es como en inglés se dice an actress. Esta es una cuestión de fonética, es decir, de los sonidos. Como ejemplos de toda esta explicación, veamos algunas oraciones más con ambas formas del artículo indefinido. I am a doctor. You are an electrician. He is a farmer. You are a manager. He is an engineer. She is a lawyer, entre muchas otras. Es importante saber que estos artículos solo los vamos a utilizar cuando estamos hablando de una sola persona. Cuando hablemos de la profesión de varias personas, por consiguiente no es necesario utilizar este artículo, pero sí podemos agregar una S a la profesión para volverla plural. Notemos la diferencia. I am an architect. You are architects. Algunos ejemplos más en plural. We are mechanics. You are designers. You are dentists. Hacemos una pequeña pausa. Me ayudarías muchísimo regalándome un like y suscribiéndote a la página. Te espero en la continuación. Mucho éxito.